del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. Aleluya. Buenos días, hermanos amados, hermanas amadas. Nos gozamos porque somos de Cristo, porque Él nos ha bendecido grandemente, su misericordia son nuevas cada día. Así que bendito sea el Señor, porque estamos en los últimos capítulos ya del libro de Hechos. De hecho, la próxima semana ya estaremos haciendo algunos repasos durante el mes de agosto, dándole fuerza a algunas cosas que nos faltó reforzar, para así después comenzar con el libro de Romanos. Así que Dios nos ayude porque estamos estudiando la palabra del Señor. ¿A usted le gusta estudiar la palabra del Señor? Qué bueno es estudiar, ¿cierto? Y conocer más de nuestro amado Señor Jesucristo. Buenos días a cada uno de ustedes, a los que nos han saludado. Dios les bendiga grandemente. Y es un placer estar en la casa del Señor. Quiero invitarles a que abra su Biblia en Hechos capítulo 27. Vamos a leer del verso 13 en adelante, ¿ya? Hechos 27, verso 13 en adelante. Si lo encontró, por favor, se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor para que leamos esta palabra bendita del Señor. ¿Lo encontró? Dice así la palabra del Señor. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Euroclidón, ahí sí. Y siendo de arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, o sea, a dejar más liviana la nave, echar cosas abajo. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marinos sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife, o sea, el bote salvavidas, al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros.
Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Oremos al Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta palabra, por este relato que leemos, Señor, en las Santas Escrituras. Tú nos das el privilegio, Señor, de poder meditar en ella. Tú nos das el privilegio de poder leer libremente, Señor, aún en este país donde nos hiciste nacer. Bendice esta palabra a nuestros corazones, bendice esta palabra a nuestras vidas, sea a través de ella tu Espíritu Santo sea ministrando a cada vida que está en este lugar, Señor, porque necesitamos oír la voz de tu palabra y solo tú, Señor, tienes palabra de vida para nosotros. Habla, que tus siervos y siervas oímos, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento. Pablo, el apóstol de Cristo, usted sabe la situación de él, pues cuando él llegó a Jerusalén para pagar votos delante del Señor y participar de la Pascua judía. En ese lugar los hombres que estaban en esa ciudad también festejando las fiestas que todo Israel festejaba, y toda la gente judía de diferentes partes del mundo acudían en especial a esa fiesta. Y en ese lugar Pablo es tomado preso cuando unos judíos de Asia dicen que era un revolucionario, un terrorista. Le dicen a la gente, y entre todos lo toman preso y le dan golpes, y viene el centurión y le rescata, el centurión romano. Y de ahí pasa a la cárcel. De ahí él cuenta que es un ciudadano romano, por ende le hacen un trato más digno y se lo llevan a Cesarea, donde estaba la corte de Roma, porque la corte de Roma no estaba en Jerusalén, estaba en Cesarea, una ciudad cercana, muy cercana. Entonces en ese lugar él es enjuiciado primero por Félix, después lo enjuicia Festo, porque Félix terminó su trabajo por un tiempo, que estuvo 2 años, y después de eso él tiene que dejar su cargo y recibe el cargo otro gobernador romano que se llamaba Festo, y también juzga a Pablo en frente de los judíos que acudieron ahí a Cesarea para presentar los cargos contra Pablo, que eran solamente invenciones de ellos, porque por envidia querían destruirlo, porque él, siendo un fariseo desde origen, se convierte a Cristo y comienza a predicar del nombre de Jesucristo. Él nunca hizo una falta contra la ley. Es más, él usaba la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento para mostrar a Jesucristo el Señor y Salvador, porque la palabra del Señor desde tapa a tapa nos habla de Jesucristo, ¿cierto? Entonces en esa condición Pablo estaba ahí, y cuando Festo, que también era político, y usted sabe que los políticos siempre quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Quieren quedar bien con el pueblo. Y ese es el diablo, entre paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le dice a Pablo, cuando estaba ahí siendo juzgado en Cesarea, en la corte romana, le dice: ¿quieres ser juzgado por el tribunal judío en Jerusalén? Y recuerde que Pablo sabía que los de Jerusalén habían hecho un complot para matarlo. Cuando él fuera a Jerusalén, ellos ya habían acordado 40 hombres, más de 40 hombres, asesinarlo en el camino. Entonces Pablo, viendo la situación, dice: no, yo estoy donde debo estar y debo ser juzgado, en la corte romana. Eso sale en 25-26.
Y dijo, apelo a César. Le dice a César, a Festo. Y el gobernador le dice, conversando con su equipo, dice, bueno, has apelado a César irás. Y de ahí comienza la travesía de Pablo desde Jerusalén, desde Cesarea para ser exacto, va al puerto más cercano y se embarca en un barco rumbo a Roma, donde Pablo quería ser juzgado. Y en el transcurso de ese viaje, Pablo le dice a los hermanos, o le dice más bien dicho a los tripulantes, a los que navegaban, que lo mejor sería, como él estaba yendo aproximadamente cerca de septiembre, rumbo a Roma, y en ese lugar donde estaba Pablo, el mar en septiembre comienza y está terminando el otoño. Y está a punto de llegar el invierno. Entonces se embravece el mar porque las tempestades comienzan violentamente. La gente puede ir muy, muy tranquila en su barquito navegando y de repente se levanta el viento y comienza una tempestad, porque ese es el clima de esa región. Y como Pablo sabía que el clima es así, él les sugiere a los tripulantes y a los que iban a cargo del barco que se quedaran estacionados en una isla, en un lugar, en un puerto, y no se moviesen de ahí hasta capear el invierno y después continuar el viaje. ¿Por qué razón lo hace Pablo? Primero, porque él conocía de navegación, porque había recorrido varias veces a través de barco todos esos lugares para predicar el Evangelio de Cristo. Y además había estado en varios naufragios anteriormente. Él lo menciona en 2 de Corintios. Entonces, él tenía experiencia. Claro, cierto es que los navegantes y los tripulantes de un barco deberían tener mucha más experiencia que él, porque ellos vivían en el mar. Pero Pablo tenía una cosa que ellos no tienen: la presencia del Espíritu Santo en su corazón, que le decía que venían las tempestades. ¿Cierto? Vamos a leer ese pasaje que está en el capítulo 27, al comienzo del pasaje. Aquí en el verso 10 Pablo dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen, dice, arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. El puerto que se llamaba Buenos Puertos no era tan bueno, porque nadie quiso quedarse ahí para invernar. Entonces ellos le hicieron caso al piloto y a los marinos que estaban en ese barco y emprendieron el viaje a Creta, pero en el transcurso del viaje dice la Escritura que se levantó una gran tempestad. Por 14 días el barco donde iban, que no es un barco como los de ahora, sino un barco de madera y un barco pequeño donde iban 276 personas dentro, y fue azotado por la tempestad y por la tormenta. ¿Usted ha estado alguna vez en una tormenta? Si lo llevamos a nuestra vida, podemos decir, ¿hemos tenido tormenta en nuestra vida? ¿Hemos pasado momentos difíciles donde no podamos ver el sol de justicia, donde las situaciones que se nos vienen sobre nuestra vida nos aquejan a tal extremo que cuando miramos al cielo vemos todo oscuro y nos da temor, ¿cierto? ¿O no? ¿O nos reímos de las tormentas? Yo conozco algunos locos que lo hacen, sí, pero son los menos. Que cuando hay tormentas se van ahí a poner al frente a la hora para que la hora le reviente en la cara. Pero eso está medio desquiciado, podríamos decir, ¿no? Porque lo normal es que uno cuando hay tormenta deba refugiarse. Y la vida está llena de tormentas. Siempre hemos vivido en momentos de dificultad. ¿Cuántas veces usted y yo hemos tenido una tranquilidad maravillosa en nuestras vidas, donde todo está en calma, donde todo es feliz? Pero viene el día siguiente
y comienza una tempestad en nuestras vidas que no sabemos por qué nos llegó, pero nos cambia toda nuestra forma de vida, nos golpea tan fuerte que nos deja estupefactos, quedamos quietos sin saber qué ocurre. ¿Por qué razón? Porque la vida es así, ¿o no? La vida es así. Uno va al médico y el médico le dice, tiene una enfermedad. Y uno sale, qué bueno que tengo una enfermedad, total, no importa. Uno sale triste. Y si la enfermedad es muy grave, uno ya inmediatamente comienza a pensar en el traje de palo. ¿Cierto? Pero eso no nos da calma, sino que nos da angustia. Pero sabe, amado hermano y amada hermana, qué maravilloso es que en medio de esta tempestad estuviera un hombre como Pablo. Qué maravilloso que hubiera un siervo del Señor. En medio de este huracán que estaban todas las personas que iban en ese barco estaban en medio del huracán. Qué maravilloso que estuviera Pablo, el siervo del Señor. Porque a través de Pablo todos esos hombres fueron bendecidos. Porque sepa, hermano amado, que el Señor bendice a este mundo a través de su vida. ¿Sabía usted, no? La palabra dice que Dios nos puso para hacer bendición en este mundo. La palabra dice que somos sal y luz de este mundo. Y en los momentos de crisis es cuando los creyentes tenemos que alumbrar. Porque sepa que en medio de esa terrible tormenta, Pablo brilló en medio de esos 275 personas más. Pablo brilló porque él tenía puesta su confianza en Jesucristo el Señor. No porque fuera Pablo, no porque fuera un campeón, sino porque él creía en el Dios viviente. ¿Usted en qué Dios cree? ¿En qué Dios creemos? ¿Creemos en un Dios de bolsillo? ¿Creemos cargar? Que la gente lo pone en una estampita y lo anda trayendo en su bolsillo y lo mira ahí. Ese Dios no sirve de nada. Porque el Dios viviente nos carga a nosotros en los momentos de angustia, en los momentos de prueba. Es el Dios de la gloria el que nos da fortaleza para vencer las circunstancias difíciles. Pablo estaba con todas estas personas en medio del mar. Estas personas que no quisieron escuchar la voz del siervo de Dios cayeron en una tempestad terrible porque era algo de lógica natural. Si en esa zona hay muchas tempestades, al final del otoño, comenzando el invierno, siempre se levantan huracanes, tormentas en esos lugares. Pero la gente no le hizo caso a Pablo, al siervo de Dios. Pero a pesar de todo ello, el Señor le habló a Pablo y le dice que ninguno se perdería, aunque perderían el barco y la carga, pero el Señor iba a salvar la vida de todos, porque a través de los hijos de Dios, Dios bendice a aquellos que nos rodean. Usted y yo estamos puestos para hacer bendición en medio de esta sociedad. Y usted y yo somos hombres y mujeres de Dios. ¿Y sabe lo tremendo de esto? Que Dios a través de Pablo nos enseña una tremenda lección. Que en medio de la crisis que ocurre en nuestras vidas, en el mundo, a través de las tormentas que hay, los hijos de Dios tienen que mantenerse firmes, confiados y traer la paz en medio de la tormenta. Hay muchos aquí que tienen familias que no son creyentes, que no conocen a Cristo, pero ¿cómo debemos reaccionar? En medio de algo terrible que nos venga, tenemos que reaccionar con una actitud de calma, con una actitud de templanza, porque nuestra confianza no está puesta en el hombre, está puesta en el Señor. ¿Cierto? Está puesta en Cristo. Y Cristo es todopoderoso. Él es el Señor, el creador del cielo y la tierra, y Él tiene el control de todas las tormentas. A Él no le vienen tembleques cuando el mar se embravece. No se aterra, sino que Él le puede decir al mar, calla, y al viento enmudece, como ocurrió ahí en el lago de Galilea cuando se levantó la tormenta,
cuando los discípulos iban remando y viene el viento que comienza a azotar ese barquito pequeño, pero cuando Cristo viene caminando sobre el agua, se sube al barco y reprende las olas al mar y reprende el viento y todo se hizo bonanza, dice la Escritura. Porque Cristo da paz en medio de la tormenta, ¿cierto? Así lo dice la palabra que tenemos nosotros. Y a través de esta situación que ellos vivieron, que ellos estaban experimentando, el siervo de Dios mantuvo la calma. La calma debemos mostrarla en los momentos de crisis. Porque nuestra confianza, amados hermanos y amadas hermanas, no está puesta en el brazo del hombre, está puesta en el brazo todopoderoso de Dios. Y debemos tomar esa actitud de Pablo, que es un ejemplo para nosotros. Tenemos que tomar esa actitud. Hoy día todo se ve oscuro en este país. Este país está viéndose en picada al precipicio. Usted está viendo las noticias de lo que está ocurriendo, de la escasez de trabajo, de la corrupción, de la inoperancia. Estamos viendo cómo el país se está yendo al despeñadero, cómo la delincuencia crece y crece y no hacen nada las autoridades aparentemente, porque está todo descontrolado. Pero tenemos que andar aterrados como la gente que no tiene a Cristo, o podemos confiar en el Dios viviente. O podemos orar para que Dios intervenga. Porque Dios interviene cuando su iglesia le clama a Él. Él dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En medio de las dificultades, amados hermanos, el Señor nos hace crecer la fe porque ponemos la confianza en el Señor. Y sabe algo más, muchas veces el conocimiento, ni los bienes, ni los recursos son suficientes para pasar las tormentas, porque esas cosas no sirven en medio de las crisis. El único que puede dar esperanza y ánimo es el poder de Dios en nuestras vidas. Usted sabe que el dinero hace muchas cosas por nosotros. Pero el dinero no puede comprar ánimo ni esperanza. Porque el dinero en los momentos de crisis ni siquiera tiene importancia. Siempre me acuerdo de este hombre que creó Apple, la manzanita ahí, que es una de las compañías más grandes del mundo con más recursos. Él estaba constantemente chequeando su cuerpo y le encontraron unas células cancerígenas en su cuerpo. Y el hombre tenía todos los recursos habidos y por haber. Según los cálculos en ese entonces, tenía una fortuna como de 30 y tantos mil millones de dólares. Podía haber llevado todos los médicos del mundo para que lo atendieran. Pero estaba esa célula y sobre su vida se ciñó una sentencia de muerte. Lo primero que hizo el hombre, donó $1.000 millones de dólares. Que nosotros no podemos ni imaginar el valor de eso. Bueno, yo por lo menos. Y lo donó a una investigación del cáncer. Y sabe que esa pequeña célula siguió creciendo a pesar de todo el tratamiento. Y él llegó a una conclusión. Tanto he trabajado en mi vida. Solo me he dedicado a trabajar y a hacer crecer esta compañía y me doy cuenta que he perdido el tiempo. No aproveché de disfrutar a los que están conmigo. No aproveché los momentos sencillos de la vida, sino que solo puse mi mente en el trabajo. Y ahora tengo todo el dinero del mundo, pero no puedo comprar mi salud. Qué torpe he sido. Y ese hombre murió. Y espero que haya conocido a Cristo.
Espero que el Señor se haya revelado a su corazón, porque más de algún creyente debe haber estado al lado de Él para darle esperanza en Cristo. Pero qué triste, hermanos, que cuando las tormentas, las dificultades vienen, la gente no tenga dónde refugiarse, porque nada sirve en los momentos de crisis. Es más, los que tienen dinero se olvidan del dinero, los que tienen posesiones se olvidan de las posesiones. Lo único que quieren es salvar sus vidas. Y eso es lo que pasó con estos tripulantes que estaban en este barco. Primero le echaron una parte de la carga al mar porque querían salvar su vida. Después echaron todos los bienes que tenían al mar tratando de aliviar el barco para poder salvarse. Y llegó un minuto en que, descargando el barco de todas las cosas que tenían, llegaron un minuto en que cada uno de los que estaba ahí tenía desesperanza en su corazón y lo único que pensaban, vamos a morir. Y lo único que les interesaba es salvar sus vidas. Pero ahí estaba el hombre de Dios, el hombre de Dios lleno de la presencia del Espíritu, y el ángel del Señor le dijo, ninguno se va a perder, ningún cabello se va a caer de su cabeza, todos serán salvos, todos se salvarán, aunque tendrán pérdida material, pero sus vidas las obtendrán. Porque el siervo de Dios estaba ahí. Y a través de ese hombre Dios bendijo a esa tripulación. A través de usted, a través de cada uno de nosotros, Dios bendice a este mundo. Cuando hay crisis, amados hermanos, tenemos que estar al frente para decirle, hay esperanza en Cristo Jesús. Y tenemos que ser como Pablo, animar a aquellos que están sufriendo. Animarles con una palabra del Señor. Porque, amados hermanos, nosotros no somos como los que no tenemos esperanza, sino que nuestra esperanza es viva en Cristo Jesús. Y tenemos que confiar en este Dios viviente que tiene el control de todas las cosas. Mire lo que dice la palabra que leímos en el verso 22 en adelante. Pablo hablando a la tripulación, a los 275 personas que habían, porque él era el número 276. Pero ahora dice, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo, oh Ramasai, el ángel de Dios, de quien soy, aleluya, y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Qué maravilloso es un hombre de Dios, una mujer de Dios con esperanza. Usted y yo estamos para dar esperanza en el Dios viviente que está con nosotros, dice la Escritura, todos los días hasta el fin del mundo. Mire lo que nos dice Isaías 43, versos 2 al 5. El Señor en su palabra maravillosa, la palabra bendita de Dios que alimenta nuestros corazones. Isaías 43. Vamos a leer del 1 al 5. Ahora así ha dicho Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste
honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por ti. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Ese es nuestro Dios. Él nos salvó, Él nos formó. Y si Él permite que pasemos por pruebas, por angustias, siempre son necesarias en las manos del Señor, porque Él quiere fortalecer nuestra fe. Pablo estaba en medio de una tremenda tormenta. Naufragaron, pero todos fueron salvos, porque Dios le concedió a toda la tripulación y a todos los que estaban con Él. Recuerde, amado hermano y amada hermana, usted es bendición donde quiera que esté. Pero confiamos, estamos para dar ánimo, para animar a las personas a que con Cristo somos más que vencedores. Amén. Confiemos en este Dios viviente. Y con este versículo terminamos. Aleluya. Isaías 41, verso 10. Dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Si usted está pasando momentos difíciles, cualquiera sea la circunstancia que está viviendo, sepa que el Señor está con usted. Dios siempre está con sus hijos. Si usted aún no conoce a Cristo, sepa que se está perdiendo lo mejor. Tomar a Cristo como Señor y Salvador es el mayor deleite. Confiemos en el Señor. Confiemos en este Dios viviente que nos ha puesto para hacer bendición en este mundo. Si usted tiene necesidad de oración, puede pasar aquí. Vamos a orar un momento. Si está pasando por alguna situación que se ha escapado de sus manos, Dios quiere ayudarle. Oh, gloria a Jesús. Gloria al Señor. Voy a invitar que los hermanos de acá en esta congregación se acerquen a aquellos que tienen necesidad. Los diáconos, los maestros, los líderes. Por favor, venga usted, hermano Gabriel, venga también a orar por los hermanos. Gabriel Carrasco, se me olvida el apellido. Venga, por favor. El Señor está aquí, amados hermanos. Y usted es un instrumento en las manos del Señor. Venga a bendecir a estos hermanos. Venga, por favor, no se quede en su asiento ahí. Venga a bendecirles. Venga a orar por ellos. El Señor tiene poder para sanar, para restaurar, para dar vida y vida abundante. Oremos al Señor. Padre amado, Señor Todopoderoso, estamos en esta hora en tu casa de oración, Señor, rogando que tu misericordia se derrame
en cada vida, Señor. Bendice a tu sierva, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Todo aquello que está viviendo, Señor, ella pueda ver tu gloria, porque tú estás en su barca, Señor, y tú eres el que la sostiene, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, derrama tu gloria en medio de cada hermano que está en este lugar, Señor, que tu presencia gloriosa, Señor, que le dio la victoria a Pablo, Señor, y ninguna persona se perdió, porque a través de tu siervo tú bendijiste, Señor, a esa tribulación. Esta hora bendiga, Señor, la vida de mis hermanos y tomes control de cada situación que están viviendo. Tú conoces la necesidad de cada uno, obras, sanidades, prodigios y milagros en la vida de tu sierva, Señor, en la vida de tu siervo, Señor. Padre, tócale con el poder de tu presencia, con el poder de tu nombre, sanando, restaurando, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Tu mano poderosa, Señor, sea derramada sobre tu siervo en esta hora, en el nombre de Jesús. Tú tienes el control, Señor, de cada situación de tu sierva, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tú eres el Dios que hace bendición para tus hijos. Alabamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a tu hija, Señor, en esta hora, que tu mano poderosa sea sobre sus vidas, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Tu gloria descienda sobre cada uno de tus siervos, Señor, y siervas en esta hora. Bendice a tu sierva, Padre, tú tienes el control, tú eres el que tiene el control de nuestras vidas. Aleluya, bendito es tu nombre, Señor, te adoramos en esta hora. Mira a tu sierva, Señor, aleluya, tú estás ahí, Señor, a tu ángel está, Señor, sobre los que te temen y te defienden, Señor. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús a mi hermana, Señor, y tu mano poderosa sea derramada sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Bendice, Señor. Bendice a tu siervo, Señor, en esta hora. Que tu mano poderosa, Señor, sea sobre la vida de tu siervo, Señor. Renuévalo en tu presencia, Señor, y toma control de toda su vida, Señor, que él pueda descansar en tu mano, porque tú obras prodigios y milagros en favor de tu pueblo, en el nombre de Jesús, Señor. Sana las dolencias, liberta, Señor, de los problemas, Señor. Toma control de cada situación de nuestras vidas, Señor, porque en tu mano poderosa hay victoria, Señor. Hay victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Confíe que el Señor ha tomado su necesidad. Amén. Confíe en el Señor. Él está con usted. Y usted es una bendición para este mundo, para su entorno, para su familia, en donde quiera que esté. Dios está con usted. Dios le bendiga. Amén. Amén. Hermano Fernando Chazarro, ¿nos puede despedir, por favor? Amén. Padre Celestial, muchas gracias, Dios. Hemos escuchado tu palabra, Señor. Tú has renovado, Señor, nuestras fuerzas. Señor, tú has escuchado nuestras necesidades, Señor, nuestras peticiones, Señor. Padre, y creemos en ti, Señor. Creemos que no salimos de este lugar tal como hemos llegado, Señor. Padre, bendice, Señor, a nuestras familias, Señor. Seas tú guardando, Señor, nuestras vidas, Señor, y que durante esta semana, Señor, podamos seguir buscando de tu presencia, Señor, leyendo tu palabra, Señor, esa palabra que nunca vuelve vacía, Dios, y que siempre nuestros corazones necesitan de ella, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Seas tú cuidando el regreso de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, Padre, Padre, tú seas, Señor, hablando en nuestras vidas, Señor, también en la tarde, Señor, en el culto, Señor, la alabanza, la adoración y en tu palabra, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas.